en un taller de poblaciones en La Pampa. Me acuerdo que justo nació mi sobrino. Un taller de poblaciones animales. Yo mucho no sabía de poblaciones animales, pero eran modelos que servían para plantas. Y después de ese trabajo, Romina trabajó con Santiago Poggio y con Karina en un montón de aspectos de describir comunidades de anfibios en comunidades, comunidades de anfibios en paisajes agropecuarios. Y después de eso, siempre nos molestamos a la gente de INTA porque los talleres de ambientales, que se dan en una materia que se llama Reglamento de los Recursos Naturales, vamos a hacer un día de trabajo en el INTA. Y siempre pasa que los alumnos no van y que después no eso día, pero entonces nos pareció como una buena oportunidad para la facultad, para nosotros que trabajamos en sistemas agropecuarios con anfibios, y para el futuro de ambientales y agronomía, que venga a ese seminario. Y que quede guardado, porque al final lo podemos hacer. Okay. Romina va a dar una presentación de 35, 40 minutos y después preguntas a discreción. Así que muchas gracias por estar acá, tomarte el día. Muchas gracias por la invitación. Cierto. Y bueno, gracias a todos los que vinieron hoy a presenciar el seminario. Bueno, esta charla va a ser larga, así que tengan paciencia, porque bueno, la idea es como ir contando un poco todo el proceso de... Esto fue mi tesis de doctorado, básicamente. Así que la desempolvé este último tiempo como para volver a contárselas. Y bueno, trata sobre distintos aspectos de lo que es digamos, los efectos o lo que tiene que ver con el proceso de agriculturización y la diversidad de anuros en Argentina, abarcando, digamos, desde una mirada de ecología del paisaje y de la ecotoxicología también del paisaje. Entonces va a estar todo rondando en torno a esa perspectiva, ¿no? Un poquito antes, bueno, muchos ya deben conocer estos conceptos que voy a comentar, pero por ahí algunos no, así que estaría bueno aclararlos. ¿Qué es el proceso de agriculturización? Es un proceso que es complejo, que implica cambios que tienen que ver con dos asuntos, la expansión y la intensificación. La expansión tiene que ver con este aumento en el área productiva, ¿sí? Y la intensificación, más que nada, a través del desarrollo de distintas tecnologías, poder favorecer un aumento del rendimiento. Y todos estos cambios que se van dando se pueden ver a distintas escalas, ¿sí? Desde cambios en lo que es la escala local, en los ambientes digamos, en este caso de los anfibios. También se ven efectos, digamos, contaminación difusa, ¿sí? Y cambios en el paisaje. Lo que tiene que ver con cambios en la estructura del paisaje, acá tenemos como un ejemplo de lo que va pasando, que muchos ya conocen, pero bueno, el hábitat original a través de este proceso va perdiendo, digamos, digamos, el hábitat en sí, se va produciendo una subdivisión y aislamiento de distintos ambientes naturales, y esto, bueno, va incrementándose hasta que se torna en digamos, una matriz, digamos, básicamente de cultivos, donde existen distintos elementos, distintas formas, tamaños y áreas más o menos conectados, a veces no tanto, que lo que hace es traer algunas, digamos, complicaciones en la biodiversidad que tienen que ver con, bueno, la pérdida de individuos, hay una limitación en la dispersión, también se dan algunos efectos como el efecto de borde, etc. Y todos estos, bueno, hay dos conceptos que tienen que ver con la estructura, que es la composición y la configuración, que son dos cosas que estuve viendo. La composición se refiere a lo que es la cobertura de las distintas clases de ambientes, por ejemplo, montes nativos o pastizales, pueden ser. También la configuración tiene que ver con cómo están dispuestos esos elementos en el paisaje, la distancia entre ellos, las formas que tienen, demás. Bueno, y obviamente todo esto tiene un efecto sobre la pérdida y fragmentación de hábitat para biodiversidad y en la distribución de las especies, baja la densidad poblacional, y lo que vemos en definitiva es una pérdida de diversidad en las comunidades del agroecosistema. Con respecto a la contaminación difusa, bueno, sabemos que hay deriva y escurrimiento y principalmente se da hacia los ambientes acuáticos, ¿sí? Y las especies no blanco que están allí. Entonces, bueno, pueden verse efectos de tipo directo, pueden ser letales o subletales, que afectan el fitness de las especies, ¿sí? Y también puede haber efectos indirectos, por ejemplo, sobre la calidad del hábitat o sobre la disponibilidad de presas,
Entonces, todo esto, este combo, también afecta esa diversidad. Entonces, el trabajo es como que se focaliza en ver qué es lo que pasa, digamos, en este proceso en las distintas escalas, cómo va respondiendo la diversidad de anfibios, ¿sí? Y también podemos suponer que también puede haber interacciones entre estos factores, ¿no? Por ejemplo, digamos, la contaminación puede traer cambios en lo que es la condición local, o el paisaje puede traer cambios en lo que es la contaminación también, ¿no? Y esto, en resumidas cuentas, lo que hay es un impacto sobre los servicios ecosistémicos o estas contribuciones que la biodiversidad tiene en los sistemas productivos, y por eso es importante y le ponemos un poco el foco con esta mirada, porque en definitiva lo que se pierde es la resiliencia de los sistemas, la sostenibilidad del sistema agropecuario, ¿no? Volviendo a los anfibios, hay varios aspectos que los hacen vulnerables, ¿sí? Los anfibios tienen un ciclo de vida bifásico, dependen de lo que es el hábitat acuático y terrestre. Hábitat acuático y terrestre, y esto lo llamamos complementación del paisaje, ¿sí? Necesita que su unidad de hábitat esté compuesta por esos dos elementos. Después, también tienen una capacidad de dispersión limitada, ¿sí? Comparado con otros organismos, y por eso la conectividad del paisaje, del hábitat, es importante, ¿sí? Y algunos también muestran dinámicas metapoblacionales, ¿sí? Que para sostener una población en un ambiente necesita del ingreso, ¿sí? La colonización, la recolonización desde otras poblaciones. Y después, bueno, lo que tiene que ver con la calidad de hábitat ya es bastante conocido, y todo, bueno, son bastante sensibles a los contaminantes, ya hay muchos estudios que han demostrado eso. Y por otro lado también hay como el grupo de anfibios, en particular el de cianuros, que es el que yo estoy enfocándome, es muy diverso y tienen muchas, digamos, formas de vida o hábitos que los hacen tener distinta sensibilidad, ¿no? O respuestas a las cosas que van pasando. Entonces esperamos que también puedan haber distintas respuestas y no todos sean igual de sensibles, ¿no? Todo esto, bueno, de entender este proceso y cómo afecta a los anfibios, la idea no es como demonizar a la agricultura y demás, porque no es así, sino encontrar, comprender cómo son los efectos que están sucediendo, cómo responden, para poder después tener alguna estrategia de manejo o, digamos, diseñar los paisajes, manejarlos de forma de que ayudemos a restaurar esa diversidad, ¿no? Entonces, por eso el foco está puesto en eso, en comprender los efectos de múltiples factores y también si existen interacciones entre ellos. Y bueno, acá tenemos, estos son como los 4 temas que voy a estar tratando. Arrancamos por un estudio que tiene que ver con la diversidad de anuros. Ay, no le engancho el botoncito este. Diversidad de anuros y patrones espaciales en los paisajes agrícolas, como para empezar a conocer un poquito qué es lo que está pasando. Después, como ya sabemos que la condición del hábitat es importante, pero siempre estaba este tema de saber cuán importante, más el paisaje, cuánto es importante en relación al hábitat local, ¿sí? Después tenemos el tema de la contaminación por agroquímicos y la relación con el paisaje. Y por último, un estudio preliminar sobre el impacto ecotoxicológico y la estructura del paisaje sobre un organismo que trabajamos como indicador. Esta es la zona de estudio, estamos en Entre Ríos, en la zona, digamos, centro-oeste de la provincia. Más o menos abarca, la distribución de los sitios que tenía abarcaba 6.000 kilómetros cuadrados. Bueno, pertenece a la ecorregión del Espinal, también hay zonas de pampa mesopotámica. Y en esta zona se observa un gradiente, ¿no? Que va desde la localidad, digamos, de Crespo, que está hacia el sur, hacia Bobril, donde vemos acá tiene una imagen de los paisajes, cómo van cambiando, ¿no? Desde una zona mucho más intensificada, con paisajes muy simplificados, hacia una zona donde predomina por ahí la ganadería en ambientes, digamos, forestados. Y tenemos una zona intermedia donde vemos
una heterogeneidad con distintos elementos más o menos conectados. Acá hay unas imágenes un poco más de cerca con foto aérea, ¿sí? De lo mismo. Esto corresponde a la zona de Bovril, acá Cerrito. ¿Sí? Se ven las diferencias en la estructura del paisaje que se va asociando a este gradiente y digamos, de la pérdida justamente de esos ambientes naturales que les decía. Bueno, estos son algunos hallazgos previos antes de este estudio, o medios simultáneos también que estuvimos a la par, pero se los quería mencionar. Allá arranqué por el 2004 con el tema de las terrazas en estos dos mosaicos, y viendo cuál es la diversidad de anfibios en campos con y sin terrazas, también considerando esta mirada de los dos paisajes, y ya ahí empezaba a ver que los campos que tenían terrazas en ambientes, digamos, de la zona de Cerrito, tenían más diversidad, ¿no? Y que los anfibios también podían estar más presentes por ahí dentro del campo, digamos, con estas terrazas los ayudaban para que lleguen al campo, digamos, se incorporen más al campo, ¿no? Y después también hay otro estudio acá que hicimos que tiene que ver con efectos subletales, ¿sí? Sobre la condición corporal reducida, o sea, se observó condición corporal reducida de algunas especies y actividad enzimática alterada en charcas también que estaban rodeadas por soja. Estas son determinaciones que se hicieron con los bichos que estaban en el campo directamente, ¿no? Y las especies que se trataron acá son especies comunes, ¿sí? Así que, bueno, dentro de todo, eso nos dice algo también. Comenzando con la primera parte de este trabajo, que tiene que ver con las respuestas de anfibios a los patrones espaciales. Acá lo que hice fue comparar estos dos mosaicos, analicé cuál era la composición y configuración de estos dos espacios, de estas dos zonas. Quería ver si los anfibios responden a estos cambios. O sea, la idea era comparar estos dos mosaicos como distintas instancias de ese proceso de agriculturización, ¿no? Como fotos, si fueran, digamos, espacial, pero digamos, como un proxy de lo que sucede en el proceso. Y otra cosa que quería ver, si existen diferencias en la sensibilidad de estas especies. Les cuento un poco lo que fue la metodología, porque un poco se va a ir repitiendo a lo largo de todo el estudio con algunos cambios. Pero bueno, en este caso lo que usé fueron transectas en caminos con 6 transectas por mosaico, con puntos con paradas fijas donde hacíamos relevamientos auditivos. Usamos esa tecnología, esa técnica de relevamiento porque nos permite abarcar mayor superficie, es una forma rápida, se nos escapa información, pero la idea es que esto nos sirva para poder trabajar estas escalas, ¿no? Entonces, lo que teníamos eran relevamientos auditivos de distintas especies que nos permitían determinar lo que es la riqueza, la ocurrencia de las especies en el espacio y la actividad. La actividad como un indicador, digamos, del nivel de abundancia. Y lo que hice fue trabajar a 2 escalas, 250 y 500 metros, donde se determinaban las variables del paisaje que tuvieron que ver con lo que es la disponibilidad, conectividad del hábitat acuático, lo que es el hábitat terrestre y también su conectividad, el nivel de expansión agrícola que había en esos mosaicos, la heterogeneidad del paisaje y también algunas variables de urbanización. En este primer examen tomé variables de todo tipo que en ese momento se empezaban a digamos, barajar, que traían complicaciones con los anfibios en distintas partes del mundo, pero queríamos ver qué era lo que estaba pasando acá. Como un paneo inicial, a ver por dónde anda más el problema, ¿no? Bueno, esto es del análisis, no lo voy a comentar. Bueno, y lo que vimos fue que la riqueza, ¿sí?, respondía a lo que tiene que ver con los cursos de agua a 250 metros desde ese lugar de muestreo, y con la cobertura del monte nativo a 250 metros en primer lugar y también a 500 metros en una segunda instancia, ¿sí? Entonces podemos decir que, bueno, esta diversidad está respondiendo principalmente a cuestiones que tienen que ver
con esta complementación de hábitat, ¿no? Que necesitan hábitat terrestre y acuático más o menos próximo de su lugar. Analizando las especies, llegamos a observar 18 especies, a escuchar y a observar también 18 especies más o menos en total. Y bueno, estas son las especies, esta es la proporción de los sitios que estaban ocupados por cada una. Las barritas negras son el paisaje más transformado y las blancas el menos transformado. Entonces vimos que algunas especies estaban como que no se afectaban, estaban bastante estables en un lugar o en el otro. Estas especies que parecen más tolerantes a este proceso, bueno, tienen ciertos hábitos que ahora los vamos a mencionar, que podrían relacionarse con eso. Y después teníamos otro conjunto de especies que se mostraron con una respuesta a favor de paisajes menos transformados, ¿sí? Su proporción era mayor en estos espacios, en estos campos, y bueno, son 7 especies. Después otras que tuvieron una detectabilidad, digamos, muy baja, que no las incluimos en el análisis, en la colita ahí. Así que bueno, estos serían como los dos grupos de especies que encontramos, las más tolerantes y las sensibles. Y vimos que, bueno, así a grandes rasgos, vemos que las especies que son tolerantes son especies de mayor tamaño, que tienen hábitos reproductivos, que tienen que ver, digamos, que están menos dependientes de lo que es el ambiente acuático, ¿sí? Están más adaptados a la terrestrialidad, digamos, de alguna forma, porque bueno, muchos son fosoriales y hacen cuevas, los nidos los ponen dentro de estas cuevas. Después tenemos especies que tienen un ciclo de reproducción más, extendido, ¿sí? Les da lo mismo estar en distintas zonas, sobre todo las zonas abiertas les gustan, así que ese sería este grupo. Y después acá tenemos especies que son más pequeñas, a veces tienen hábitos más dependientes del ambiente acuático, ¿sí? Trepadoras muchas, digamos, del grupo de los cílidos. Así que bueno, este es el grupo, digamos, que después tomé como focal para los próximos estudios que continúan. Así que tienen que ver un poco con esto, ¿no? Lo que pasa, que la estrategia de alimentación que tienen, que algunos son más específicos en este grupo que en ese, la estrategia reproductiva, la capacidad de dispersión que tienen. Acá hay un paneo de estas especies sensibles y la respuesta a las variables del paisaje. Y bueno, digamos que las especies más acuáticas, de menor tamaño, ¿sí? Estas tienen hábitos trepadores arborícolas y estas más terrestres y de mayor tamaño, muestran distintas respuestas. Cada una está asociada más o menos con alguna otra variable. Por ejemplo, los más terrestres, este es el Rhinella fernandese, que muestra una relación más con lo que pasa con la conectividad del parche de los montes a 500 metros. Después las más acuáticas están más asociadas a lo que es hábitat acuático y terrestre, conectividad, las tres cosas a 250 metros. Y tenemos después diferencias en el medio, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos que las anfibios estaban respondiendo a este gradiente, que había sensibilidad entre las especies, y ahora pasamos a ver qué es lo que pasaba en esos hábitats, digamos, reproductivos, con un foco más en esos espacios y el paisaje alrededor de ellos, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿O tienen igual importancia o menor? ¿Dónde tenemos que poner el foco para conservar, ¿no? Si queremos hacer alguna acción de manejo. Entonces, bueno, esta es la situación. Tenemos los cambios en el paisaje, en la composición y la configuración, que producen esta pérdida de fragmentación de hábitat, y después cambios en la escala local sobre los componentes bióticos y abióticos, que pueden producir una pérdida de la calidad de hábitat para anfibios. Y también había muchas preguntas, como por ejemplo, bueno, ¿cuáles eran las características de estos hábitat que teníamos en el paisaje? ¿Cómo era la composición y configuración en torno a ellos? ¿Cuál es la respuesta de las distintas especies a esas condiciones de la calidad del paisaje? Y cuál era la importancia relativa. Acá el método cambió un poquito. El anterior lo habíamos enfocado, digamos, a nivel de caminos, como para abarcar la mayor cantidad de especies posibles.
Acá lo centré en lo que son los ambientes acuáticos, principalmente las nacientes de los arroyos, que es un hábitat muy común en esa zona para estos organismos. Y teníamos 103 sitios distribuidos, digamos, al azar en todo el territorio. Hicimos el mismo tipo de relevamiento y bueno, lo que hicimos acá fue también evaluar, además de lo del paisaje, las condiciones local del hábitat, ¿sí? Cosas que tienen que ver con la fisicoquímica, hidromorfológica, vegetación acuática, terrestre. Y con respecto al paisaje, ya estamos más centrados en el ambiente acuático, así que el tema de la disponibilidad de recursos acuáticos me lo saqué de encima y me enfoqué más en tratar de diferenciar un poco más qué es lo del paisaje que más les está afectando. Entonces ahí incluí variables que tienen que ver, con la cobertura de monte nativo, la disponibilidad de hábitat terrestre, la fragmentación de ese monte. En este caso cambié la variable de paisaje que representa esto por la conglomeración. En el caso anterior había evaluado lo que era la cohesión, ¿sí? Y después consideré también lo que es la heterogeneidad y la complementación del hábitat. La complementación del hábitat me focalicé en lo que es el ancho del monte que tiene en torno a ese ambiente, ¿sí? Bueno, y acá lo que vimos es que los ambientes acuáticos que tenían mayor pendiente en las márgenes o menor heterogeneidad de la vegetación acuática, ¿sí? Estaban relacionados con la riqueza, ¿sí? Con una disminución de la riqueza. Y por otro lado, las variables del paisaje, que fueron la conglomeración a 1000 metros, la conglomeración de los parches de montes a 1000 metros y la cobertura de monte a 250 metros, fueron las otras variables que más se asociaron con la disminución de la riqueza. Entonces vemos como que tanto el paisaje como las variables locales son casi igual, o sea, tienen un peso similar, ¿no? En lo que es a nivel de la diversidad. Bueno, esto muestra que esa diferencia, digamos, en la riqueza está dada por estas especies focales, porque todas respondieron mayoritariamente a esas variables. Y acá tenemos de vuelta un paneo de lo que está pasando con cada especie. Acá lo que está en rojo son variables locales y lo que está en verde son las variables de paisaje. Y este gráfico que tenemos acá muestra la proporción de los modelos que tenían cada una de esas variables, ¿no? Así que bueno, ordenamos las especies por especies más acuáticas de menor tamaño, las trepadoras, bueno, y terrestres de mayor tamaño. Entonces, bueno, acá lo que vemos es como que para estas especies la cuestión local, ¿sí? Es como un poco más importante con respecto a lo que es paisaje. En cambio, a medida que nos vamos alejando, digamos, de estas, considerando otras especies más de mayor tamaño y más terrestres, ya eso se empieza a equilibrar un poco más. Ya no es tanto el peso de la cuestión más local. Y por ejemplo acá, para esta ranita, que es una rana acuática, vemos que la heterogeneidad de la vegetación acuática, bueno, es importante que sea alta, ¿sí? La pendiente también, los márgenes, cuando tienen pendientes muy abruptas, lo que pasa es que justamente también no tienen, digamos, no se permite el asentamiento de esa vegetación. Después tenemos también la temperatura que puede afectar. Y como variables del paisaje, la cobertura total de monte a 250 y la conglomeración de parches de vuelta a 1000 metros. Eso se vio como para todas estas especies. Eso lo que trata de más o menos reflejar es que lo que es local pesaría un poquito más para estas especies que para las otras. Bueno, entonces seguimos con la historia. Ahora pasamos a ver qué es lo que pasa con los agroquímicos, con la contaminación difusa y con la pérdida de hábitat, ¿no? En esta diversidad. Y otra vez vemos lo que pasa con el paisaje versus lo que pasa con la contaminación. Y una cosa a esperar era que haya cierta interacción, entonces también pusimos el foco en eso.
Entre las preguntas que teníamos acá para responder era, bueno, ¿cuál es el nivel de contaminación que tienen estos ambientes reproductivos? ¿Cuál es el efecto relativo de la contaminación en comparación con el paisaje otra vez? Y si existe una interacción entre estos factores. Para este caso, de todos esos sitios que teníamos distribuidos, elegí 35 que tienen, o sea, son estas cabeceras. Y lo que, digamos, traté de ver, ahí está, que tengan como distinta cobertura del monte, digamos, alrededor, ¿no? Y consideré dos escalas para esto, en lo que tiene que ver con la estructura del paisaje. Una que fue más a escala más local, que tiene que ver con este ancho, ¿sí? El área del ancho del monte digamos, en un tramito, digamos, de ese lugar donde estaban los muestreos realizados. Y después el otro es una escala más a escala de subcuenca, ¿sí? Que es digamos, la cobertura de ese monte en esa escala. Con respecto a la contaminación, consideré mediciones de herbicidas, insecticidas, nutrientes, y también bueno, hice como un PCA para ver si había algún otro, digamos, también un gradiente de nutrientes y 2,4-D que como que dio como una de las variables para relacionar. Bueno, lo que vi acá es que todos los sitios, o sea, hubo una detección re alta en toda la zona. Tenemos también algunos valores que exceden también los niveles, digamos, determinados como de referencia para ambientes acuáticos. Lo que tiene que ver con los nutrientes también, había picos de nutrientes que también excedían los niveles de eutrofización que pueden, digamos, se relacionan con la eutrofización de los cuerpos de agua. Entonces, realmente, en estos espacios donde ellos se están reproduciendo, hay un riesgo ecotoxicológico. Es lo primero que tenemos que saber, el riesgo está. Ahora después, si hay un efecto o no, eso es otro paso. Con respecto a la riqueza, vimos que, en este caso, la riqueza aumentaba también a mayor cobertura del monte, pero a la escala de subcuenca más que nada. Y también, bueno, también con respecto al ancho del monte, ¿no? Y después tenemos que disminuía a mayor concentración de herbicidas, como el glifosato y 2,4-D, ¿sí? Y también con los fertilizantes, como los nitratos. Pero el efecto, digamos, más fuerte estaba dado por el paisaje en este caso. Y otra cosa que observamos que fue esta interacción, ¿no? Que veíamos entre lo que tiene que ver la concentración de contaminantes, en este caso tenemos 2,4-D en sedimentos, por ejemplo, con respecto a lo que es la cobertura de ese monte a la escala de cuenca. Estos son los valores de esas coberturas, ¿sí? Entonces vemos esto, ¿no? Que cuando no hay monte, la riqueza baja, pero ese efecto, a medida que va subiendo la cantidad de monte que hay en la cuenca, se va como compensando de alguna forma hasta este punto, que son casi 60% de la cuenca cubierta por monte. Y después hay como un efecto más positivo que tiene que ver con, o sea, las máximas niveles, digamos, de cobertura de monte que encontré, que fue 80%. Bueno, ahí ya se compensa, tenemos un efecto positivo del monte. Bueno, esto es interesante porque nos dice, digamos, que justamente el monte está teniendo un efecto de mitigación de alguna forma. No sabemos si es porque filtra los contaminantes o porque favorece por el hábitat a los anfibios, pero bueno, ahí estaba. Esto que marqué acá fue el valor que encontramos en el campo, valor medio de 2,4-D en los ambientes, ¿sí? Que estábamos en esa posición. Acá tenemos algunas representaciones de lo que pasaba en la respuesta de algunas de estas especies focales, ¿sí? Con respecto al 2,4-D y a los fosfatos, por ejemplo. Las especies como que, bueno, tienen cada uno también su curva
hay diferencias por ahí también en la forma que responden. Y esto es con respecto a lo que es el monte en la cuenca, el primer gráfico, y este es el ancho del bosque del monte en los bordes. Bueno, acá también vemos algunas diferencias. Entonces, bueno, ahora lo que es, bueno, esto es un rejunte, digamos, de todas las relaciones que vi para todas las especies. Es más o menos, está mostrando más o menos lo mismo, que están asociadas principalmente el 2,4-D, los fosfatos y el monte como más importantes para todas estas especies focales. Y nada más les quería resaltar que es la especie que vamos a tratar en el próximo estudio a continuación, que es Rhinella fernandese, que es la que usamos para evaluar el impacto ecotoxicológico. Bueno, y ahora llegamos. Esto es una evaluación preliminar, así que todavía le falta un poco de análisis que me quedó ahí pendiente, una partecita final para, y después les voy a contar cuál es, pero la idea, bueno, era evaluar este impacto que tienen sobre esta especie en particular y ver si el tema de el área de monte en los bordes tiene como alguna importancia como con efecto buffer para estas especies, para este caso. Entonces esperamos que, bueno, a mayor agroquímicos tengamos un efecto negativo, vegetación riparia, un efecto positivo y ver qué pasa. En este caso me focalicé en 13 de estos espacios. Ahí está el sapito, que no sé si llega a ver, sapito de jardín, que le dicen, algunos lo deben conocer seguro. Bueno, en estos sitios lo que hice fue tratar de encontrar, seleccioné aquellos que tenían menos de 50 metros, entre 50 y 100 metros, 100 y 200 y más de 200, como distintas categorías para tener este gradiente, digamos, de anchos de buffer, de posible buffer. También, bueno, medimos herbicidas, insecticidas y, digamos, el número total de insecticidas, de agroquímicos encontrados en el sitio como una especie de índice de contaminación. Y lo que hice fue un ensayo de exposición in situ con limnocorrales, que son estos baldecitos que tenemos acá, en el cual, bueno, expuse 5 limnocorrales por sitio y 30 individuos por cada uno de estos limnocorrales. Y lo que evaluamos después en estas larvas, una vez, o sea, el ensayo terminó cuando empezaron a emerger los primeros metamorfoseados. Ahí cortamos el ensayo y retiramos para medir lo que es la mortalidad, ¿sí? La condición corporal, el estadio de desarrollo que habían alcanzado, el éxito de la metamorfosis, o sea, cuántos habían llegado a hacer metamorfosis, y algunas enzimas de estrés oxidativo, que son como indicadoras de exposición a agroquímicos, si se ven cómo era la actividad de estas enzimas. Bueno, y acá tenemos también patrones. Vimos como muchas respuestas relacionadas con herbicidas, insecticidas y demás. Por lo general, acá encontré un patrón para lo que son los herbicidas. Por un lado, hay dos tipos. La atracina tiene una respuesta un poco distinta. Ahora los voy a resumir en el próximo cuadro. Y después con los insecticidas, bueno, ven que como que acá todo tiende a bajar, todos estos parámetros que se evaluaron tienden a ser menores con estos herbicidas. En cambio, con los insecticidas tienen otra respuesta. Pero lo importante es que acá es como que hay coincidencia en cómo, o sea, el mismo patrón se repite, ¿no? Y después con las enzimas también vemos que acá aumentan y acá bajan. Esto muestra la complejidad que tiene de hacer estos ensayos en el campo, en la situación real, porque siempre normalmente se hacen ensayos en laboratorio, de exposición, y es como mucho más claro por ahí, pero no es la condición que tienen ellos en el ambiente. Entonces eso es algo como que siempre se cuestiona. Entonces esto algo está marcando. No es una causa y efecto, pero bueno, tiene como algún patrón y algo que nos está diciendo que tenemos que seguir estudiando. Entonces, bueno, vimos distintos patrones de efectos subletales, todos, mortalidad, solamente creo que para uno de los, solamente para cipermetrina, pero no, digamos, no fue tan significativo.
que aumentó, pero todo el resto son efectos subletales, ¿sí? Que tienen que ver otra vez con la condición corporal, el desarrollo. Acá tenemos bueno, lo que pasa con el 2,4-D y el tema de la metamorfosis, que baja, ¿sí? El éxito de la metamorfosis a mayor concentración. Esperen que voy a volver atrás. Acá tenemos bueno, lo mismo que pasa con esa misma variable con la tracina y con, o sea, en este caso parecería como que aumenta el desarrollo y como que los bichos tratan de salir más rápido de esa situación, ¿no? Y también acá tenemos lo que pasa con algunas enzimas, que la respuesta no es tan marcada, pero sí dio significativa, con respecto al glifosato, al clorpirifos y con el índice total de agroquímicos. O sea, esta es la catalasa, que es una enzima que participa de procesos de, digamos, de eliminación de peróxidos del sistema, que bueno, produce daños, entonces está activada, ¿no? Si sube significa que hay una activación que está funcionando más de lo que debería. Y estos son los patrones, tratamos de resumir acá un poquito estos datos tan locos en patrones, ¿no? Y ver, bueno, glifosato y 2,4-D, vemos que todos estos están bajando la condición corporal, bajando el tema del desarrollo, aumentando enzimas. En cambio la tracina tiene un patrón distinto. La cipermetrina, el dimetoato, todos suben la condición, el crecimiento. Bueno, y el clorpirifos también tiene un patrón parecido a lo que son estos herbicidas. Justamente el clorpirifos es uno de los que estaba también con una concentración que se considera, digamos, muy alta para el ambiente natural acuático, y el 2,4-D también. Todos efectos subletales, la mayoría, y cuando me quise fijar qué pasaba con el ancho del monte, ahí al borde del curso de agua, la verdad que no vi una relación. Entonces, me queda pendiente todavía ver qué es lo que pasa con la otra variable del paisaje, que era el monte que hay en toda la subcuenca, ¿no? Porque, digamos, como dije, es contaminación difusa, viene drenando, viene derivando en toda la cuenca hacia un mismo punto, ¿no? Entonces, tiene sentido que por ahí con esa otra variable podamos llegar a ver algún efecto, pero bueno, lo voy a dejar para el próximo seminario. Conclusiones. Bueno, que el proceso de agriculturización tuvo y tiene implicancias para la conservación de anfibios, que bueno, hay múltiples factores, cosas que se suceden a distintas escalas y distintas respuestas a distintas escalas de cambio. Las respuestas son complejas, un montón de cosas, ¿no? Especies sensibles, que tienen los rasgos biológicos de las especies, el nivel de respuesta, los estadios de vida. Pero bueno, básicamente estos tres factores combinados son un combo un poquito complicado para estos organismos. Entonces, acá hay un resumen de las conclusiones más generales. Uno tiene que ver con que el cambio en la estructura del paisaje es el principal factor que estaría afectando la diversidad. La composición del paisaje es más importante a 250 metros, a 250 metros, y la configuración estaría operando más a una escala mayor, que puede ir entre 500 y 1000 metros, ¿sí? La configuración tiene que ver con la conglomeración de parches. Después, los cambios que se dan a escala de paisaje en torno del hábitat acuático son tan relevantes como los cambios que se dan en la escala local. Y la contaminación por agroquímicos afecta negativamente la diversidad de nuros, pero su efecto sería un poco menor que el del paisaje. Y por otro lado, veríamos que existe una interacción entre la estructura del paisaje y esta contaminación, ¿sí? Entonces, paisaje, digamos, influyen sobre la magnitud del impacto de los agroquímicos de alguna manera. Y todo esto, bueno, esto no es para que saquen la flecha y apunten, porque son organismos no blancos, así que no hay que darles en lo posible. La idea es como ver qué hacemos con todos estos resultados, cómo podemos convertirlos en algunas recomendaciones que nos permitan mejorarlos, ¿sí? Hacer mejoras en los campos, en diseñar los paisajes de alguna forma que los promueva su conservación, ¿no? Y entonces tenemos acá representadas las tres escalas, y en principio con lo que tiene que ver con el paisaje,
tendríamos que apuntar a lograr esa complementación de hábitat en lo que tiene que ver sobre todo a 250 metros, ¿sí? Que el ambiente acuático esté rodeado de ese hábitat terrestre que necesitan. A lo que tiene que ver con la conectividad, necesitamos trabajarla a esta escala, a 1000 metros, sobre todo para estas especies. Después lo que tiene que ver con el hábitat local, vimos que las dos cosas más importantes eran la forma de la pendiente de esos márgenes y la heterogeneidad de vegetación acuática, así que esas son dos cosas que debemos mejorar en el espacio, digamos, donde se reproducen, sobre todo para estas especies que son las más acuáticas y más limitadas a ese hábitat. Con respecto a la contaminación, tenemos que tratar de reducir lo que es la carga sobre todo de herbicidas y nutrientes, que fueron los que más efecto mostraron. Y otra medida podría ser la protección, que bueno, esto ya es algo que de los márgenes, sobre todo por ahí hay que ver si esa escala más local o de paisaje, ¿no? De subcuenca. Esto, bueno, habría que seguir estudiándolo igual. Y esto es como la estrategia integrada de gestión que tenemos como que considerar, ¿no? Si uno mejora el paisaje, la complementación de hábitat y la conectividad, a la vez estamos también mejorando este otro factor y también mejorando esta otra, ¿no? Que tiene que ver con conservar la morfología de la vegetación acuática y la reducción de la llegada de herbicidas y nutrientes, por ejemplo. Y bueno, al reducir esto también estaríamos ayudando a mejorar este otro factor. Entonces, bueno, hay que tener como, no podemos mirar una sola cosa, ni la escala local, ni nada, o sea, es algo mucho más complejo. Y bueno, vamos a ver si esto logramos implementarlo de alguna forma. Bueno, ese es todo el grupo que participó de esto, que obviamente no fui yo sola, así que toda la gente que estuvo atrás de este asunto. Y bueno, ahora estamos pasamos de lo que es el diagnóstico a tratar de accionar en el territorio, ¿no? Y bueno, lo que estamos empezando ahora es un proyecto que se trata sobre indicadores de biodiversidad en agroecosistemas y de gestión de biodiversidad en agroecosistemas, junto con productores, para ver cómo diseñamos los espacios, los establecimientos que ellos tienen, para mejorar este grupo y otros más que estamos trabajando también en el área. Así que, bueno, muchas gracias y esperemos haber tenido resultados. ¿Paso un chivo? ¿Puedo? Sí. Si saben de estudiantes que quieran, que estén buscando para tesis de licenciatura, eso, estamos ahora en este momento recibiéndolos con los brazos abiertos. Así que bueno, para justamente este trabajo que estamos haciendo en región pampeana y bueno, se está también haciendo en la región chaqueña, no nosotros, pero y también en algún momento se va a trabajar en la zona del Espinal, donde estuvimos trabajando con los anfibios mucho tiempo. En la región pampeana también estuvimos trabajando, Jime estuvo enfocando más en esa zona y bueno, todos los resultados tratamos como vamos a ir haciendo este proceso de prueba y error, de ir viendo que sea adaptativo, ¿sí? Esa es la idea, de empezar el proceso junto con los productores, ir trabajándolo juntos, negociando, a ver qué se puede, qué no se puede hacer y empezando por algo y ver cuáles son los resultados. Sí, pero no, buenísimo. ¿Tiene alguna pregunta? No sé quién primero, pero... Está Tomás, Coco y después Nacho. Bueno, me encantó la presentación, hermoso trabajo de investigación. Tenía una consulta, o sea, los estudiantes tienen en relación a la supervivencia de individuos en etapa pre-metamórfica. Perdón, no te escuché la primera palabra que dijiste. Perdón. ¿Los? Por lo que vi que estuvieron testeando la supervivencia de individuos en etapa pre-metamórfica o juvenil. Se me ocurre que puede servir como un proxy para evaluar de alguna forma indirecta el éxito reproductivo de estas especies. ¿La supervivencia? Claro.
No sé, si podría llegar a pensar si haya algún otro mecanismo que afecte el fitness de alguna forma presigótica o posigótica bajo la contaminación de los bioquímicos, incluso bajo efectos de esterilidad, o si se ha hecho antes y se puede llegar a realizar de alguna forma. A ver, vamos a separar algunas cosas. Vos me dijiste supervivencia comparado con el éxito reproductivo. Hay, bueno, justamente, o sea, si no sobreviven, o sea, consideramos que no hay un éxito reproductivo como tal, ¿no? Sí. Entonces, vimos que la mayoría de los efectos que nosotros vemos relacionados a campo con las condiciones ambientales no son tanto en la mortandad de las larvas, sino en efectos subletales. Eso es lo que estuvimos viendo acá. Igual hay muchos ensayos y cuestiones que se estuvieron investigando previamente que sí muestran mortandad, pero bueno, en la situación más compleja del campo, esto es lo que tengo. Pero sí hay muchos efectos de estudios, más a nivel de esos que mencionas vos, hay un montón a nivel del desarrollo de los embriones, de las larvas, hay un montón de puntos de malformaciones o, bueno, también bueno, las enzimas también se están estudiando en el desarrollo. ¿Qué más? Malformación, bueno, la parte, digamos, sí, genética, digamos. En las gónadas también, sí, hay problemas de feminización. En uno de los estudios ahí que mencioné, había feminización, por ejemplo, de los machos, que tiene que ver con la parte endocrino. Y también ahora se están estudiando más cuestiones que tienen que ver con la parte energética, ¿no? De las ranas, de cómo les afecta estas cuestiones. Te ayudé con la parte más de energética ahora. Así que bueno, sí, se está mirando de todos lados la situación, de todos lados. Pero la visión, lo que es más a campo, lo que es la complejidad del campo, y eso era una de las cosas que faltaba, y siempre está bueno acompañar todos esos ensayos con la mirada de lo que pasa en el terreno, ¿no? En realidad, ¿no? Y tener esas dos visiones para poder tener una conclusión un poquito, no sé, más cercana, no diría acertada, pero bueno. ¿Quién más? Sí, bueno, ¿qué tal? Felicitaciones, un trabajo enorme, buenísimo. Y hay cosas que nos parecen obvias, pero bueno, hay que pasar los resultados y decir, porque sí, la implementación de la universidad, todo lo tenemos de la cabeza, pero me parece buenísimo darlo concreto. En ese sentido, también hablaste de que vos trabajás con los productores, o que la próxima etapa es llevarlo a una interacción con los productores, y ahí me pongo en abogado del diablo o porque me lo hicieron a mí también. Entonces, ¿cuál es tu aproximación a la se está vengando? Yo trabajo con reporteros acuáticos y estamos en el ecosistema, entonces lo que te van a decir el productor acuático, el productor agropecuario, le decís, pero la diversidad de la nube, te va a decir que no importa, ¿no? No sé si es por dónde entrar o eso es muy sensible. Entonces, un poco mi pregunta es: ¿cómo sería tu estrategia, tu aproximación para todo esto? Que los que estamos acá seguro que entendemos la importancia y todo, pero ¿cómo le entras al productor? ¿Cómo le entramos al productor? Tomar alguna de estas medidas que vos propusiste. El secreto es no forzar nada, porque el secreto es no forzar nada. Claro. Durante todo, desde el 2004 que estamos trabajando en el área con estos temas de biodiversidad y todas las cuestiones, siempre nos acercábamos, o sea, tratando de contar esto, bueno, es como que no había una apertura. Ahora se está dando una apertura de parte de ellos. Y eso es lo que estamos nosotros recibiendo, la demanda de parte de ellos. O sea, se viene a nivel mundial, ya se ve, incluso, bueno, la problemática ya está recontra instalada y todo el mundo la conoce. No sé si escucharon, bueno, Lucas Garibaldi 1000 veces lo ha difundido. El efecto está y ya se están tomando medidas con respecto a eso a nivel global, y también hay muchas certificaciones que están apareciendo, se están desarrollando certificaciones en biodiversidad, entonces empiezan a querer conocer qué es lo que tienen ellos. Ahora nuestra primer contacto con ellos fue esto: queremos saber qué biodiversidad tenemos primero, ¿no? Y está muy bien porque es determinar ese estado, digamos, base del cual ellos parten.
Ahora vamos a ver cómo seguimos, una vez que ya sabemos eso, cómo seguimos con esta otra parte de las mejoras. Hay muchos que ya están abiertos, quieren hacer algo ya, quieren hacer. Entonces decime qué hago, cómo lo hago. Bueno, tampoco tenemos la receta de cómo hacerlo, porque estamos aprendiendo. Todo esto de restauración es muy nuevo. Y entonces, por eso es un proceso en el que vamos a ir aprendiendo juntos. Y también el tema de los anfibios, que es algo que no es tan conocido y por ahí nunca ellos le pusieron tanto el ojo, en este intercambio que hacemos, a ellos les hacemos participar también. Entonces, vos te das cuenta como que se empiezan a sorprender, empiezan a verlos, entonces a reconocer ese capital que ellos tienen natural, por llamarlo de una forma así, con términos más cotidianos ahora. Empiezan a verle ese interés también, ¿no? Es como que, no todo, ¿no? Pero hay que ir por donde la cuestión está más abierta, me parece. Y eso es contagioso, eso quiero decirlo, porque uno lo hace, lo hizo fulanito, yo también quiero. Eso es lo que pasa. Si el vecino lo hizo, yo lo hago. Sí, empiezan como a una competencia y que está buena. Dentro, digamos, Rami explicó todo su tesis de doctorado. Dentro del grupo, digamos, ahora que estamos yendo a hacer las mejoras en el campo, hay varias cosas. No trabajamos solo con anfibios, sino que trabajamos con muchos grupos biológicos. La polinización entra como un atractor. Y a su vez trabajamos con asociación de productores. Que eso hace, digamos, que traccione mucho más. No trabajamos solo con un productor, digamos, X, que vamos y tiene una demanda. Hay una asociación de productores atrás que tiene un programa donde ahí los productores tienen ese interés de pertenecer a este proyecto, que se llama Incentivo Agro, donde dice Romy también otro, digamos, atractores, digamos, bonos de biodiversidad que se vienen, digamos, un montón de cuestiones. Hay gente que es romántica, hay productores románticos que quieren una mejora, pero también hay una cuestión económica detrás para solventar esto, digamos, para mejorar en su producción. Sí, creo que el miedo de perder el acceso a ciertos mercados es uno de los que más, en Europa sobre todo, por más que, claro, sí, es como que, pero bueno, estamos hablando de cierto perfil de productores, ¿no? En esto tenemos un gradiente de situaciones, hay productores que tienen más posibilidades que otros para implementar o meterse en estos manejos, pero como decía Jiménez, todo también impulsado desde esa asociación y bueno, también están vinculados muchos de acá, de la parte de ¿dónde está Marta? Acá. Bueno, trabajan con meso y macrofauna del suelo, con la parte, digamos, todo esto está evaluado con una mirada muy integral, así que, y la idea es eso, después tener un índice de biodiversidad que involucre, digamos, de todos, algo que nos dé una idea de la integridad de ese agroecosistema y su posibilidad de ser más resiliente o sostenible en el tiempo. Bueno, hola, muchas gracias por la presentación. Me gustó mucho el enfoque local, paisaje y tratar también como de combinarlo. Mi pregunta por ahí no sé si tiene que ver con los dos a la vez, que tiene que ver con la situación de fragmentación que ustedes ven en el paisaje agrícola. Veo que por ahí con el área de los fragmentos uno tiene parte más del efecto del tamaño y con la conglomeración uno tiene un poco más el efecto del aislamiento espacial o ese tipo de variables moleculares con conectividad. ¿Miraron algo de la forma de los fragmentos? No, y te corrijo una cosa que no medimos el área de los parches, porque eso sería otra medida de la configuración. La cobertura total de monte en ese área que se evaluó es lo que es la composición, y lo otro, la configuración, solamente lo que tiene que ver con la cohesión o la conglomeración de esos parches. Pero no, en realidad medí un montón de cosas, pero no, muchas fueron descartadas esas mediciones porque no estaban aportando, o por ahí había también correlaciones, y con lo que más, digamos, me quedé con las variables que más sentido me hacían en ese momento como para responder. Pero forma que vos lo podés mirar, ponerte, no sé, en el edificio y ves, no sé, está el fragmento, es todo así serruchado, otro es más cuadrado, claro. o sea, eso exploraron.
No, pero bueno, hay otros trabajos que, bueno, el tema de ese, del efecto del borde, de la Sobre todo perímetro. también para el contaminante que es tan importante para justo este grupo en particular. Sí. Pero son variables que entran como en un segundo nivel de importancia con respecto a lo que es la cobertura total del monte o la cercanía de esos. Eso es lo que quería mencionar. Muy bien. Bueno, ¿Qué tal? Buenas gracias. Dos chiquitas, la concentración que aplicaban en los puntos araquínicos era parecida a la media de lo que aplican básicamente los productores o era un poquito más para que se sobrecrece. Nosotros trabajamos con las concentraciones medidas directamente en agua y sedimento. No sabemos qué es lo que activaron cada uno de ellos en torno a esos ambientes, pero obviamente es mucho mayor por ahí de lo que se hace. Si se juntan en ese ambiente, primero distintas sustancias, distintos químicos, el aporte de todos va a ser algo superior a lo que por ahí explique un productor, ¿no? Estamos viendo el efecto, digamos, incluso también nos pasó que en algunos sitios de reserva, que nosotros decíamos este era nuestro sitio control, y dio elevadísimo. ¿Dio qué? Elevadísimo a nivel de glifosato y esas cosas, ¿sí? Sobre todo el glifosato nos sorprendió y dijimos, este era nuestro sitio de referencia. Así que bueno. Porque estaba rodeado del otro. Y sí, porque era una cuenca más grande y tenía, digamos, llegada de un área mucho mayor, ¿no? Sí. Y respecto de, si bien su estudio supervisando los manuros de manera indirecta, los productos, se decía, principalmente reducen lo que puede ser el alimento de las especies, relevaron algo o estudiaron algo. Nosotros no nos metimos con eso, pero hay estudios sobre el tema de la... Bueno, Jimé, vos conocés más del tema de la dieta, pero bueno, sí, hay estudios. Nosotros no... porque directamente no tienen alimento porque se reduce. Sí, eso sería un efecto indirecto. Sí, eso, digamos, yo trabajé en otra área, en la región pampeana, a nivel local, mirando un poco la disponibilidad de alimentos. No encontré, digamos, mucha variabilidad por las aplicaciones, sino más que nada por los cambios climáticos que se daban en los momentos de mosqueo. Pero sí había una reducción en la condición corporal cuando encontraba detección de agroquímicos en diferentes, digamos, órganos, en el riñón, en el músculo, y sí había una correlación en que tenían menos contenido estomacal, menos alimento en sus estómagos y bajo peso. O sea, se bioacumulaba el producto y eso hacía que coman menos. Claro, lo tenían en el músculo, así que ahí había acumulación, y en el riñón tenía una depuración, sin correr los dos. Pero sí, digamos, yo también como Romy hice todo un gradiente pensando de contaminación, ¿no? Viendo diferentes establecimientos con mayor o menor proporción de áreas naturales, más cerca de los arroyos donde iba a hacer capturas. No encontré, no pude hacer, digamos, era mi gradiente teórico, pero no lo pude ver, digamos, en las áreas naturales o sitios de control. También encontré zonas contaminadas. Así que lo que te indica que la contaminación ya es difusa, es regional y no es puntual. Entonces, bueno, eso también hace que las conclusiones sean más difíciles porque ya no tenés sitios de referencia. Pero sí, digamos, digamos, lo que encuentran cuando el bicho ya está afectado, digamos. Entonces puede ser porque no puede capturar de la misma manera, ¿no? Que les afecta, porque también no tienen más alteradas, entonces el sistema nervioso ya está alterando, que no puede tener una captura exitosa del alimento, por tanto consume menos. Esas son las conclusiones a las que arribé, más que un detrimento en la disponibilidad de alimentos. Pero sí es real que, digamos, la cantidad de alimentos se nota una disminución. Por ahí, bueno, hay que ver, cada especie tiene también su grado de especificidad con lo que come también. Sí, yo Sí, trabajé con especies generalistas. Porque lo que explicaba Romy, yo trabajé con las que bancan la agriculturización, porque en la región pampeana todavía hay mucho más intensificada
complicado acá. Entonces uno ve que ya las que toleran, bueno, ya están teniendo efectos, digamos. Y es. Che, buenísimo. Igual le pueden decir a sus estudiantes que tomen el curso de reglamento de recursos naturales y pueden tomar el taller que hace Elita y capaz que lo hacemos acá. Así que bueno, muchas gracias por haber venido, tomamos el tiempo y cualquier cosa le pueden escribir a Romy.